Hola Fran, muchas gracias por Buenas. estar con nosotros. Hoy aquí volvemos a grabar la segunda edición del podcast. Ya llevamos dos, vale, quedan solo 1000 más del podcast de Socratec. Bienvenido. Fran es ingeniero de calidad, lo cual significa que es experto digamos, validar el software una vez está desarrollado. Y la rama esta en concreto se llama QA o QA, ¿no? Dependiendo de lo internacionales que nos queramos poner. Fran tiene muchísima experiencia, ha fundado los departamentos de QA en muchas empresas y tiene una visión como precursor en España que eres, ¿no? O que has sido durante este tiempo, cuando nos conocimos ya hace 3 años, 4, ya nos hacemos viejos. Sí, Has ido avanzando un montón, ¿no? Y ha sido, yo prácticamente tenía el concepto de QA y cuando te conocí fue cuando la cosa un poco explotó, ¿no? Y empezó a ser una cosa conocida. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu desarrollo hasta llegar hasta aquí? sí, claro. Bueno, lo primero, Carlos, muchas gracias por la invitación al podcast de Sócrates. Un placer estar aquí esta tarde contigo y bueno, espero que repitamos y seguro que hay muchos éxitos. Bueno, pues a ver, te cuento un poquito mi historia en el mundo de la calidad, ¿no? En el mundo del QA, ¿no? Bueno, lo primero, me gustaría deciros que las siglas QA digamos, significan Quality Assurance, que es aseguramiento de la calidad en castellano, ¿no? Y bueno, es un término que es bastante desconocido, incluso a día de hoy, ¿no? Entonces sorprende mucho que con el avance tecnológico y técnico que tenemos y las grandes empresas de desarrollo que existen en toda España, es todavía un término y un rol y un puesto de trabajo bastante desconocido, ¿no? Sin embargo, no ha dejado de estar en auge desde que yo empecé. Yo empecé hace más de 10 años, empecé aquí en Málaga. Tuve la suerte de empezar en una de las primeras empresas internacionales que tenían ingenieros de calidad en sus equipos, que era la antigua RIP Life, en el Parque Tecnológico de Málaga, donde estaban antiguamente la mayoría de las empresas. Uh-huh. Hoy en día están más dispersas por la universidad, el centro de Málaga, hay bastante más localizaciones que antiguamente. Y bueno, la verdad que yo no sabía de qué iba este rol, ni de qué iba este puesto, ni de qué trataba el tema de QA o el tema de calidad. Yo había estudiado ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Málaga Uh-huh. y bueno, sí que en todas las ingenierías pues te enseñan a programar, algunos lenguajes de programación, en informática mucho más, obviamente, Uh-huh. pero sin embargo el mundo de la calidad del software o de las pruebas, digámoslo así, es muy poco tocado en las carreras universitarias. Por no decir nada en Eh, absoluto, básicamente, ¿no? exacto, Se habla un nada, exacto. poco, cuando se ve la parte de ingeniería de software, se habla un poco de las pruebas de software para ir probando el producto, ¿no? A medida que se avanza en el ciclo de vida, porque eso es la metodología que nos enseña a día de hoy, y ya está, ¿no? Pero nunca se profundiza como una rama independiente, sino como que la gente tiene que hacer sus propias pruebas un poco, ¿no? Los desarrolladores, quiero decir. Exactamente, sí. Se toca un poquito, luego si quieres hablaremos un poquito de los niveles de pruebas, ¿no? Porque es interesante, Uh-huh. sobre todo para los perfiles que quieran acceder al mundo laboral de la mano de QA, porque hay diferentes niveles de pruebas, ¿no? Entonces, cada nivel tiene unos requisitos y unas exigencias técnicas y, bueno, es un mundo mucho más amplio de lo que se cree. Entonces, sí, efectivamente, en las carreras universitarias, imagino que en las formaciones profesionales es algo que no se toca mucho. En absoluto. Y entonces, pues bueno, era desconocido para mí, era bastante desconocido. Sí que me pude adentrar en este mundo por recomendación. Al final, en el mundo IT, en el mundo de las tecnologías, se mueve mucho por esto, por recomendaciones de unos candidatos a otros y recomendaciones dentro de los mismos trabajadores de las empresas, compañeros de estudio, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues fue un compañero de estudio justamente el que me recomendó para entrar en el tema de calidad, un compañero de telecomunicaciones. Y a su vez, a él lo había recomendado un compañero de industriales, que sí que había encontrado la oferta de trabajo por ahí perdida en Internet. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa bastante grata cuando comencé. La verdad que no tenía ni idea a lo que me iba a enfrentar, pero sí que en cuanto lo descubrí fue algo que me encantó y bueno, hasta el día de hoy, ya ves, ¿no?
Vaya. Y bueno, sí, la verdad que el progreso ha sido bastante bueno. Es decir, en ese momento, te estoy hablando de hace más de 10 años, te estoy hablando pues 2011, en ese momento empresas que hicieran testing o trabajaran con calidad de software, en Málaga prácticamente no había, probablemente habría algo en Madrid, Barcelona, y era algo que sí que estaba muy en auge en Inglaterra, etcétera, pero aquí en España aún no. Sin embargo, sabíamos que eso iba a llegar, es decir, sabíamos que en algún momento, pues bueno, eso también se iba a trabajar aquí, se iban a demandar esos perfiles y sabíamos que teníamos un futuro bastante prometedor. Sin embargo, las expectativas se han superado, pero con muchísimas, muchísimas creces. Es Claro. decir, a día de hoy, aunque hemos crecido muchísimo, todas las empresas exigen tener ingenieros de calidad en sus equipos y buscan a perfiles desesperadamente para cubrir el testing. A día de hoy estamos todavía como muy al inicio, es decir, que eso todavía tiene que crecer muchísimo más. Entonces, Una prueba de ello es que no hay titulaciones todavía, ¿no? No hay todavía los estudios específicos de QA, no existen a nivel, me refiero, de estudios universitarios o FP, o no existen, ¿no? exactamente. Algo como tal no existe. Sí que existe una serie de certificaciones que son bastante conocidas dentro del mundillo. Sí. Y estas certificaciones, digamos, oficiales, pues bueno, simplemente te dan la posibilidad de hablar un lenguaje común y de entender una nomenclatura para que todo el mundo que trabaje en este mundillo, pues bueno, sepa de los conceptos de los que están hablando y tal. Pero formaciones así específicas no existe, es muy, muy, muy raro. Y de hecho, pues eso, aprender este oficio es bastante complicado hacerlo o por la cuenta propia de uno solo, sino que o bien se forma a través de la experiencia o bien encuentra formaciones específicas para poder hacerlo, claro. Ujú, claro. Esto siempre pasa un poco. Yo tengo una prima que está estudiando, bueno, estudió chino y está dando clases de chino en una escuela de idiomas, y realmente no existe una titulación unificadora para toda la gente que tiene nivel de chino, ¿no? Todavía existe la escuela de idiomas que se llama profesora, pero a ella no le pidieron nada para entrar porque aún no existía. Es lo que pasa siempre cuando una cosa es nueva, ¿no? Que no hay parangón, no hay nada a lo que basarse o nada a lo que acogerse para hacerlo. Todo lo que tenemos ahora son las certificaciones oficiales, ¿no? Estas certificaciones privadas, pero que está orientados hacia esta rama, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad que es algo, bueno, han pasado 10 años y imagino que en algún momento aparecerán más formaciones bueno, unas vías de aprendizaje tienen que surgir, obviamente, Uh-huh. porque estamos hablando de un oficio que a día de hoy es totalmente imprescindible dentro del mundo IT, ¿no? Dentro del mundo tecnológico. La competencia es brutal, es decir, cualquier persona sabe perfectamente la competencia que hay entre empresas tecnológicas. A día de hoy la competencia que haga una funcionalidad más innovadora se lleva todo el mercado Claro. y es un mundo donde la calidad tiene que estar presente, es decir, porque no solo basta con innovar o con crear funcionalidades muy chulas, sino que esas funcionalidades funcionen bien, ¿no? y funcionen correctamente. Todos como usuarios, y seguramente que todos los que estén viendo esta retransmisión habrán tenido malas experiencias con cualquier aplicación software, tanto de móvil como de ordenador, videojuegos, cualquier cosa, dispositivos electrónicos. Y eso es obvio que cuando tú tienes una frustración con el funcionamiento de alguna aplicación, de algún dispositivo, directamente acabas desechándolo y te vas a la competencia o te vas a una aplicación que funcione mejor o, bueno, o a otra compañía que te ofrezca más calidad, ¿no? Claro. Entonces, es algo que va de la mano para el éxito de cualquier negocio, de cualquier compañía, la calidad va de la mano. Entonces, es algo, no sé, para mí es imprescindible, no se puede prescindir nunca. ¿En qué momento históricamente, digamos, ¿no? En los últimos años, en qué momento las empresas deciden, bueno, vamos a crear un departamento de QA? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo la empresa, tú lo ves a lo mejor cuando ya han decidido crear el departamento, pero qué motivos les llevan a hacerlo? Bueno, yo creo que al final es un poco, es decir, al final las cosas caen por su propio peso, por su propio peso. Es decir, eh, obviamente se empieza por tener desarrolladores, ¿no? Que son los que programan, los que codifican las aplicaciones y las escriben, pero de alguna forma los equipos se meten en una especie de vorágine de crear
y de no probar lo que se hace, ¿no? Sí. Bien por falta de tiempo, bien porque simplemente el autor de un propio código no es consciente muchas veces de los fallos que está cometiendo, ¿no? Totalmente. Esto es como escribir un libro. Total. Necesita una persona que le revise el libro, porque probablemente haya cometido faltas y no se haya dado ni cuenta, ¿no? Entonces, al final, cuando las empresas caen en este, digamos, círculo donde cada vez van teniendo más errores y el equipo al final llega un punto en el que está más tiempo ocupándose de arreglar errores que de crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese momento cuando las empresas tecnológicas quieren desarrollar rápido, quieren desarrollar pronto, pero se están dando cuenta que están desarrollando algo con errores, ¿no? O algo que al final les está costando muchísimo más de lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento donde se dan cuenta que el rol de QA, el rol del perfil de calidad en el equipo es imprescindible, ¿no? Necesitan una persona que esté probando lo que está haciendo el equipo de desarrollo y que esté asegurándose de que esos errores no lleguen al cliente final. Y aquí ya entramos en diferentes puntos de vista, ¿no? Porque tú comentabas al principio que validábamos el software cuando ya estaba hecho, pero no es solo eso, es decir, el rol de QA evoluciona mucho más y ya no llegamos a un punto donde esperamos a que haya algo hecho y luego lo validamos, sino que intentamos desde el principio estar haciendo pruebas para prevenir futuros errores. Es decir, ahí está un poco la diferencia entre lo que es el QA y el tester, ¿no? El tester sí que sería una persona que ejecuta pruebas al final del proceso y el QA, sin embargo, es una persona que se involucra mucho más en todo el proceso de desarrollo desde el principio e intenta que no se produzcan esos errores de muchas formas, ¿no? Pues mejorando los procesos, mejorando muchas cosas. Sí, si te parece, ahora vamos a hacer una definición para la gente que no tiene ni idea de lo que significa el QA. Vamos a empezar por ahí. Pero como desarrollador me gustaría decir que a mí me pasó siempre. Todos cometemos errores al desarrollar, eso es inevitable. Y el motivo, al menos en mi caso, es que cuando tú estás programando, tú ves una secuencia de pasos de cómo tiene que llevarse a cabo el programa, ¿no? Tú vas creando la evolución, la secuencia, ¿no? Eso es lo que tú tienes en mente. Y tú te centras en el caso de éxito y tú cuando estás desarrollando ves 2, 3, 5, 7 posibles caminos que lleven a algún error, ¿no? Y tratas de controlarlos. Pero es que siempre hay más. No son 7, son 70 a lo mejor, o son, dependiendo de lo complejo que sea el software, pues vas a tener muchos. Y solo hablo, como decías, de la parte de testing, ¿no? De comprobar que la secuencia de pasos se va a llevar bien en todos los casos posibles, imaginables, ¿no? Los no imaginables, eso ya es otro tema, ¿no? Pero a mí siempre me ha pasado. Yo siempre es inevitable cuando tú piensas un software, lo diseñas un poco en la cabeza, introducir sesgos en ese diseño. Tú vas a tener una visión, un camino, una secuencia de pasos y tú te vas a aferrar a eso. Tú vas a decir, bueno, en tal caso yo hago esto y en tal caso hago esto y en tal caso hago eso. Y yo veo 10 o veo 15 o veo 8 o veo, no sé, 20. Pero no veo todos los que hay. Solo soy capaz de imaginar hasta cierto punto. Lo que tú decías, hace falta como un corrector de un libro. Que alguien vuelva sobre eso, lo pruebe y digamos que lo valide. Que diga, vale, has tenido en cuenta A, B, C, D, pero te falta F, G, H, I, ¿no? Todo lo que después. Exactamente. Sí, además hay varias causas más de errores dentro del mundo de desarrollo. No solo el hecho de tener solo la perspectiva de desarrollo, sino que a día de hoy, por ejemplo, se trabaja en equipo, obviamente, y hay muchos roles dentro de un equipo, ¿no? Tenemos desde el desarrollador al jefe de proyecto, al dueño del producto, DevOps, gente de base de datos. Bueno, tenemos diferentes roles y al trabajar en equipo la comunicación siempre es un problema, ¿no? La comunicación también provoca fallos, ¿no? Es una causa de errores porque al final a lo mejor lo que pide el cliente no se transmite correctamente al equipo, es decir, esos requisitos del cliente no se transmiten correctamente, el equipo desarrolla buenamente lo que cree que tiene que desarrollar, pero luego no era lo que de verdad se esperaba. Sí. Entonces, también la figura de QA vela por esa situación, ¿no? Porque esa, digamos, falta de comunicación o esa ambigüedad o esa incertidumbre o esa falta de conocimiento de requisitos no suceda, con lo cual no haya error. También eso es otra causa, ¿no? Y, por supuesto, el ritmo de trabajo, ¿no? El estrés, las fechas de entrega, todo ese tipo de cosas también es otra fuente de causas de errores. Los errores van a estar siempre. Siempre. Es algo que, bueno, a ver, para mí no es una desgracia. Es inherente, ¿no? Claro, es inherente y para mí no es una desgracia porque por eso tenemos trabajo. que siga habiendo errores, claro. Claro. Sí.
Vamos a empezar un poco por las bases, para la gente que no tiene ni idea que nos puede estar escuchando. ¿Qué es exactamente QA o QA? ¿Qué es? Pues bueno, como decía, esas son las siglas de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y justamente el ingeniero de calidad lo que se tiene que preocupar es de eso, ¿no? De que el producto que le llega al cliente final esté bien y esté funcionando como el cliente espera que funcione. Desde todas las fases, es decir, hay que conseguir esto no solo al final del proceso, es decir, hay metodologías más antiguas de desarrollo donde se desarrolla por fase, es decir, tenemos una fase primera de requisitos o especificaciones, una fase de desarrollo y finalmente una fase de pruebas, ¿no? Estos modelos tradicionales están bien, pero el problema es que cuando encontramos los errores ya es demasiado tarde en el proceso. Entonces, muchas veces hay que volver a empezar desde el principio y al final se pierde mucho más tiempo. Entonces, nosotros tenemos que asegurar la calidad desde el principio. Y cuando digo desde el principio, es desde el principio, es desde la incepción de la idea. ¿Vale? Desde que alguien le cuenta a un desarrollador que quiere hacer una aplicación que haga esto, esto y esto, ¿no? Incluso desde que el cliente pide algo, es decir, incluso desde que hay un requisito, el QA ya está participando ahí, es decir, el QA tiene que velar porque esos requisitos, como he dicho antes, pues no sean ambiguos, sean concretos, sean medibles, todo el mundo esté alineado con lo que se tiene que hacer, revisando lo que no haya problemas en los mismos requisitos. Muchas veces los errores vienen de los mismos requisitos, no, ni siquiera hay que esperar al código, ya en el mismo documento de requisitos ya puede haber errores. Entonces el QA ya está velando ahí por esa detección y esa prevención de errores. Por supuesto, luego durante toda la fase de desarrollo, es decir, intentando hacer pruebas lo más pronto posible, es decir, pruebas a nivel unitario. Cuando digo a nivel unitario me refiero a piezas de código que escribe un desarrollador, métodos definidos o clases, niveles ya de integración de componentes, niveles de comunicación, APIs, y luego, por supuesto, a nivel de usuario, ¿no? Normalmente a través de una interfaz, aunque puede que no haya, pero normalmente sí, y haciendo pruebas lo más pronto posible para ir detectando los errores y que el desarrollador los pueda ir arreglando lo más pronto posible. Entonces, nuestras tareas principales suelen ser la ejecución de pruebas, obviamente, y el reporte de fallos, el reporte de errores. Esto es un trabajo que es bastante formal, es decir, hay que tener ciertas habilidades, ya no solo técnicas, que luego si quiere hablamos un poquito de las habilidades técnicas, sino una cierta, lo que se conoce como soft skills, ¿no? Hay que ser metódico, hay que ser organizado, hay que ser meticuloso, hay que fijarse bien en las cosas, hay que tener bastante atención al detalle. Y de alguna forma tenemos que nosotros prepararnos una serie de pruebas, una serie de pues datos de entrada o cosas que quiero probar, posibilidades, como tú mencionabas antes, tenerlas contempladas, y una vez las tengo contempladas y definidas, entonces las ejecuto. Y durante esa ejecución es donde voy a encontrar los errores. Y una vez yo encuentro errores, los errores hay que documentarlos, hay que reportarlos. Es decir, hay que crear una especie de informe y este error va a pasar pues, por diferentes roles y finalmente llegará al desarrollador que tendrá que arreglarlo de nuevo. Entonces es un trabajo que es bastante formal, no es un trabajo de aporrear el teclado. Mucha gente piensa que ser QA o hacer pruebas es simplemente poner la aplicación, intentar romperla, que sí, que esa parte también existe, pero es un trabajo muchísimo más formal, muy exhaustivo y bueno, al final también muy creativo, porque la gente piensa que desarrollar es más creativo, pero bueno, yo tengo ahí siempre esa duda, ¿no? Porque cuando tú piensas en las pruebas puedes incluso llegar a ser mucho más creativo que un desarrollador, ¿no? Porque un desarrollador hace una cosa que se le pide, digamos un requisito, hace su programa para que cumpla esa funcionalidad, ¿no? Pero cuando eres QA tienes la libertad de poder explorar diferentes caminos, explorar diferentes puntos de entrada para intentar romper esa aplicación, ¿no? Entonces, el pensar en las pruebas, el diseñar esas pruebas también es un proceso bastante creativo, ¿no? Y muchas veces incluso retador, ¿no? Yo tengo compañeros de oficio, tanto de desarrollo como de QA, que se pican un poco, ¿no? En el sentido de, oye, pues no me vas a encontrar ningún error. No, seguro que no. Yo saber hacerlo lo mejor posible, pero luego llega el QA y le encuentra algo, ¿no? De todo, claro. Entonces, bueno, consiste en todo eso. Luego consiste también es un trabajo muy colaborativo, es decir, el QA por sí solo
puede trabajar solo, ¿no? Es decir, hay empresas que el departamento de QA está totalmente externalizado, pero es verdad que la comunicación ahí se complica mucho, mucho más, ¿no? Yo considero que el hacer testing, el hacer calidad, tiene que ser un proceso más colaborativo, más comunicativo, Claro. ¿no? O sea, tienes que colaborar con la persona que gestiona los requisitos, llámale business analyst, product owner o el que quiera. Sí. Tienes que colaborar con el desarrollador, ¿no? Es decir, hoy en día y sobre todo en las metodologías de desarrollo más ágiles se lleva mucho el sentarse con el desarrollador e ir probando directamente con él su código, lo que ha desarrollado, y esto hace, bueno, pues que la colaboración sea mucho más efectiva, ¿no? Y al final que las cosas salgan mucho mejor, ¿no? Es en lo que consiste. O sea que bueno, tú involucrarías ya desde el principio, claro, una empresa que nos esté escuchando y esté pensando en lanzar un departamento de QA, ¿tú crees que debe estar involucrado desde el principio, desde el momento en el que hablas con el cliente y te cuenta qué es lo que tiene que hacer? Ahí tiene que haber un QA para que certifique estos sesgos. Yo esto lo comparo un poco como lo de el teléfono averiado, que una persona se manda un mensaje a otra en la habitación, al final cuando llega el mensaje no tiene nada que ver con el original, ¿no? El típico jueguito este. Cuando capturas requisitos, es decir, entiendes qué es lo que quieres que haga un proyecto de software, es lo que te pasa. Una cosa es lo que te están diciendo, otra cosa es lo que tú entiendes. Y de lo que tú has entendido se lo transmites a otra persona. Y todo el rato se añaden sesgos. Y el mensaje se va desvirtuando porque cada uno se lo pasa al siguiente como él lo ha entendido, de la mejor forma posible, ¿no? Pero claro, nunca va a ser exactamente igual que la idea que tiene la fuente original, ¿no? Siempre se va a variar. exacto, sí, a ver, justamente meter un tercer elemento, digámoslo así, ¿no? O una persona que esté vigilando porque eso no se produzca, ¿no? Claro. Esos malos entendidos, ¿no? Uh-huh. Y ya no solo, es decir, es verdad que esos problemas de comunicación existen, de hecho, si buscáis por internet hay muchos memes de eso, ¿no? Donde se hacen dibujos de espalda unos a otros, se intenta comunicar la forma del dibujo y al final el que está entendiendo pinta una cosa totalmente diferente. Sí, sí. ¿No? Eso es real y es normal, pues el involucrar un elemento que esté velando porque todos se estén entendiendo correctamente y todo el mundo esté alineado en lo que está comprendiendo, pues hace que se produzcan menos errores. Claro. Y ganas no solo, tiempo en el desarrollo del proyecto, porque menos tiempo que se extiende al no tener esos errores después, al final, ¿no? Cuando lo vas a probar, ¿verdad? exacto. Y bueno, al final todo esto se traduce en dinero, ¿no? Que Claro. como te decía, si no está escuchando alguna empresa, creo que es lo importante, ¿no? Es Se lo ahorra importante pasta. Exactamente. Sí. El coste de arreglar un error en un malentendido de un requisito es muy poco, porque simplemente, oye, esto no tiene sentido, cámbialo o cambia la frase. Es muy, muy barato. Sin embargo, el coste de que ese error haya llegado a producción, es decir, al cliente final, significa que el cliente final te llama cabreado, tú tienes que llamar a tu equipo de soporte, tu equipo de soporte se tiene que poner a arreglarlo, el QA tiene que levantar una incidencia, esa incidencia se tiene que arreglar, luego testearla de nuevo y finalmente volver a ponerlo en producción. El coste se puede medir perfectamente y es muchísimo. Sí, entonces, claro. no tiene sentido el llegar a ese punto, ¿no? Hay que intentar hacerlo antes, ¿no? Y luego también el involucrar un QA desde el principio, aparte de velar por esta falta de comunicación, ¿no? Estos problemas de comunicación, es también por el hecho de que el QA al final se convierte en una persona experta en tu producto. De hecho, hay muchos perfiles de QA que luego derivan en analistas del negocio o dueños del producto incluso, porque conocen el producto a la perfección y desde un principio están preguntando posibilidades, ¿no? Porque a lo mejor un cliente puede pedir cualquier cosa, ¿no? Pero si hay una persona que dice, bueno, ¿y qué pasa si el cliente quiere clicar aquí? ¿Y qué pasa si quisiera comprar esto? ¿Y qué pasa si luego elimina este producto del carrito de la compra? ¿Y qué pasa? Y esas preguntas no se suelen hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la persona que está ahí para hacer esas preguntas, ¿no? Para poner a prueba, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a tener al final una definición más limpia y un desarrollo más limpio, obviamente. Sí, que todo el mundo reme en la misma dirección al final, ¿no? Cuando todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, lo tiene claro, es mucho más fácil llevarlo adelante. Porque cualquier error pequeñito luego se va haciendo una bola de nieve y se construye sobre eso, ¿no? Sobre todo cuando empiezas en un proyecto y cometes errores como los que hablábamos antes y luego el error ya no es una cosa que se pueda corregir fácilmente, es una cosa compleja, ¿no? La bola de nieve. Y por otro lado, ¿qué características técnicas en cuanto a herramientas o conocimientos de programación hoy en día sería necesario para una persona que quiera empezar dentro del mundo de QA? Vale. Pues a ver, te comento. La verdad que, como te decía antes, por suerte, el mundo de las pruebas tiene diferentes niveles
Y entonces, digamos, los requisitos técnicos que tiene que tener una persona, dependiendo del tipo de prueba, pues pueden variar, ¿no? Ujú. Ahí, por ejemplo, para empezar tenemos dos tipos de pruebas principales, ¿no? Que serían lo que serían pruebas manuales y pruebas automáticas, ¿no? Las pruebas manuales simplemente es hacer las pruebas que se te ocurren como si tú fueras el usuario de la aplicación, ¿no? Oye, pues voy a ver qué ocurre si añado a mi carrito 1000 productos. Oye, pues igual a lo mejor mi carrito explota, ¿no? Entonces, pues yo me tengo que ir a mi tienda online, me tengo que ir a mi página y tengo que ponerme a añadir todos los productos uno por uno, o seleccionándolos, o como sea, ¿no? Entonces, eso sería una prueba manual, ¿no? A grandes rasgos. Sin embargo, cuando hablamos de pruebas automáticas, significa que yo codifico un script, un pequeño programita, que haga justamente eso que yo hago de forma manual. Es decir, yo escribo un pequeño programita donde va a hacer las acciones que yo le diga sobre mi página web, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues va a seleccionar X productos, los va a añadir, le va a dar al botón siguiente, etcétera. Entonces, ese pequeño programita hace lo que yo hacía de forma manual. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente, pues que me ahorra mucho tiempo de forma manual y además lo puedo repetir todas las veces que yo quiera. Ya no tengo que hacerlo yo de forma manual muchas veces. ¿Cuál es la desventaja? Que programar eso tiene un coste también. Es decir, programar una serie de acciones para que hagan algo que tú haces de forma manual también tiene un coste, ¿no? Entonces hay que equilibrar muchas veces el coste de hacerlo de forma manual o el coste de hacerlo, digamos, programado, ¿no? Sí. Entonces, se ve la primera diferencia, ¿no? Obviamente, para la parte de pruebas automáticas sí se necesitan habilidades de programación, ¿vale? Es decir, cuando estamos hablando de escribir pruebas automáticas, las pruebas automáticas normalmente se pueden escribir en cualquier lenguaje de programación, aunque sí que existen hoy en día ciertos frameworks, ¿no? Ciertas herramientas de trabajo que nos permiten, digamos, que esa programación sea más sencilla o sea más reutilizable o ya me da unos métodos que yo puedo utilizar para hacer ciertas cosas y me facilita bastante más la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes herramientas de lenguaje de bastante alto nivel, como JavaScript, todo esto que a día de hoy cualquier persona puede aprender a utilizar. También tenemos algunos marcos de trabajo, como puede ser Cucumber, que eso ya son conceptos un poquito más avanzados, pero que permitirían escribir pruebas automáticas utilizando solo texto natural. Pero para esto significa tener a unas personas por detrás creando un marco de trabajo que te provea, digamos, ese lenguaje natural para que tú puedas escribir las pruebas, Ya, ¿no? claro. Pero igualmente necesitas gente técnica en la parte de pruebas. Alguien tiene que traducir ese lenguaje natural al proyecto, ¿verdad? Al lenguaje del proyecto, supongo, ¿no? Exacto, algo así, sí, exactamente. Vale. Entonces, bueno, para la parte de pruebas automáticas sí que necesitamos más habilidades de programación, ¿no? Para la parte de pruebas manuales, si estamos hablando, por ejemplo, de pruebas a nivel de usuario, no necesitaríamos tantas habilidades técnicas. Es decir, nos serviría con actuar como si fuéramos un usuario, ¿no? Entonces, aquí es verdad que hay mucha gente que accede al mundo de QA sin tener muchas habilidades técnicas, simplemente porque son personas bastante metódicas, personas bastante observadoras, personas que se fijan en todos los detalles, personas que tienen un poco esa creatividad destructiva, ¿no? Van a buscar el error. Me gusta eso. Exacto. Pueden acceder a este nivel de pruebas, ¿no? Un nivel de prueba a través de una interfaz gráfica, una página web o una aplicación con una interfaz y simplemente ir pues ejercitando todas las acciones que se pueda a través de esa interfaz para buscar los errores. Por supuesto, a partir de ahí ya tenemos que ir bajando de nivel, ¿no? Porque ahí estaremos en el nivel más alto, ¿no? Eso sería como una especie de pruebas a nivel de usuario, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya tenemos que ir tirando un poquito más del hilo, ¿no? Entonces ya ahí pues podemos meternos en pruebas de APIs para ver, bueno, pues las llamadas que se hacen desde una página web. Entonces ya aquí tenemos que tener un poquito más de conocimientos técnicos, a lo mejor no tantos, pero sí, oye, pues saber qué es un POST, qué es un GET, abrir la consola del navegador para ver qué peticiones se están haciendo, leer los JSON. Unas bases sólidas de programación, al fin y al cabo, ¿no? Bases, Sí, claro. bases, pero unas bases buenas, ¿no? Sí, ahí ya sí se necesita un poquito más. Y luego ya si nos metemos al nivel de pruebas unitarias, ahí ya sí hay que saber, sí hay que utilizar la programación al 100%, sería escribir también, las pruebas unitarias son también pequeños trozos de código, pero que lo que hacen son ejercitar los métodos que ha creado el desarrollador
y comprobar la salida que estos métodos te dan, ¿no? Ujú. Y de alguna forma, pues tú te creas tus programas para hacer estas pruebecitas, ¿no? Y llamar a los métodos del código. Entonces, hay diferentes niveles. Luego, además, tenemos también muchísimos tipos de pruebas. Tenemos pruebas de rendimiento, pruebas de carga, pruebas de estrés, que ya lo que hacemos es someter a nuestra aplicación, pues, a diferentes cargas, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate que 1000 usuarios a la vez están haciendo la misma petición sobre algo, ¿no? Entonces, para esto sí hay que tener también, hay herramientas específicas para ello, pero en estas herramientas pues hay que preparar también scripts para crear, digamos, esta configuración, ¿no? Este entorno de, oye, voy a simular que meto cierta carga en mi página web y voy a esperar esta respuesta o voy a esperar estos tiempos de respuesta de mis peticiones o estos tiempos de carga de mi página web, por ejemplo. Entonces ahí sí que se necesitan conocimientos ya un poquito más avanzados. Ujú. ¿Y qué hace exactamente un QA cuando llega a trabajar por la mañana? O sea, llego a trabajar y cómo es un día normal, por ejemplo. Vale, pues a ver, esto ya depende de la madurez de la empresa, ¿no? Es decir, y cuando digo madurez me refiero a la madurez de todo el ciclo de desarrollo, ¿no? Porque no todas las empresas están en el mismo punto. El ciclo de desarrollo es algo complejo y, bueno, depende, si estamos hablando de una empresa donde ya hay un ciclo de desarrollo más o menos avanzado, tienen ya pipelines de integración continua y cosas de este tipo, pues Vale. QA lo primero que tendría Para que los que hacer. no nos estén entendiendo, que ya tengan, digamos, un proceso muy cerrado y bastante automatizado de cómo llevar todo el desarrollo de software a cabo, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, claro, ahí suponemos que también hay pruebas automáticas, etcétera. Entonces, estas pruebas automáticas se pueden lanzar por la noche y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo primero sería ver si ha fallado algo, ¿no? El día anterior, ¿no? Sería comprobar, oye, que todas mis pipelines estén funcionando, que todo haya ido correctamente, todo esté en verde, por así entenderlo, ¿no? Que no haya nada en rojo. Si no tenemos tanto nivel de madurez, bueno, pues siempre tenemos las tareas, dependiendo del punto del desarrollo donde estemos, ¿no? Es decir, si estamos al principio del desarrollo, donde los desarrolladores están escribiendo su código, nosotros podemos estar diseñando nuestras pruebas, pensando en nuestras pruebas, definiéndolas, escribiéndolas. Si ya tenemos algún desarrollo terminado, el desarrollador en su local ya tiene algo para probar, pues ya puedo empezar a hacer pruebas, ya puedo hacer un pair testing junto con el desarrollador más informal. Luego normalmente la aplicación pasa por diferentes entornos antes de llegar al cliente final, ¿no? Tenemos entornos de preproducción, entornos de integración, entornos de desarrollo. Entonces, dependiendo también del entorno en el que estemos, pues también podemos llevar a cabo cierto tipo de pruebas, ¿no? De ejecución. Entonces, básicamente sería, digamos, un mix entre definición de pruebas y ejecución de pruebas. Y a la vez que voy ejecutando pruebas, pues voy reportando errores, ¿vale? Pero ya te digo, no solo esto serían como las tareas principales, pero probablemente si el equipo de producto está diseñando unos mockups, ¿no? Unos bocetos de la página web o algo así, el QA también tiene que estar ahí revisándolos, ¿no? Porque, oye, ¿por qué pones el botón de cancel a 3 kilómetros del botón de aceptar, ¿no? El QA también puede dar su opinión y puede estar revisando eso. Si el equipo de producto está preparando los requisitos para el mes que viene, el equipo de QA también está revisándolos para que lleguen lo más limpio posible al siguiente mes, ¿no? Entonces, ya te digo, todos los procesos, incluso procesos como reportar un error o el proceso de cuándo se tienen que lanzar las pruebas unitarias, todo eso también lo documenta el equipo de QA. Es decir, el QA hace mucho trabajo, al contrario de lo que se pueda pensar, hace mucho trabajo dentro del equipo. Se nota porque cada vez son más importantes y hay más gente. O sea que algo hará, ¿no? O sea, aunque sea solo desde ese conocimiento, los equipos de QA de las empresas han crecido un montón, ¿no? De hecho, mira todas las ofertas de empleo que hay en ese sector, ¿no? ¿Y qué skills o qué características dirías que tiene que tener una persona que digamos que sea su perfil adecuado para empezar dentro de QA? Bueno, pues a ver, lo que te comentaba antes, tiene que tener una serie de habilidades personales, ¿no? Es verdad que el rol de QA va un poco con la personalidad, ¿no? Si te gusta, pues bueno, ser perfeccionista o te gusta que las cosas funcionen bien o te gusta eso, ser meticuloso, ser una persona ordenada, ser una persona también
que eres capaz de trabajar con cambios de contexto, ¿no? Porque es verdad que el QA, pues igual estás probando una cosa, pero como te digo, de repente tienes que estar revisando lo del mes que viene. O de repente hay un error muy grave en producción y tienes que ponerte con ese error en producción. Entonces, también tienes que ser una persona bastante flexible mentalmente, ¿no? Para esos cambios de contexto, ¿no? Una persona también muy metódica, ya te digo, no es hacer pruebas a lo loco, sino que hay que seguir un orden, hay que tener un plan, ¿no? Lo que se conoce como un plan de pruebas, ¿no? Una estrategia de pruebas, ¿no? Y hay que seguirla. Entonces todo eso va con la personalidad, ¿no? Por supuesto, yo creo que tiene que tener al menos un mínimo interés en el mundo tecnológico, ¿no? Es decir, que le guste también un poco cómo funcionan las cosas por dentro. Es decir, nosotros como QA, nuestro deber es reportar un error, pero si nosotros podemos aportar una información extra, ese error va a tener más valor porque la persona que lo desarrolle lo va a tener más acotado y va a ir directamente a solucionarlo, ¿no? Entonces, no es solo con reportar un error y ya está. Es decir, si yo me encuentro con un PT en mi página web, oye, pues puedo abrir la consola y ver que me está dando un error 500 y ver el mensaje que me está devolviendo, si es que me está devolviendo alguno, y todo eso lo puedo documentar también, ¿no? Entonces, tengo que tener también un poquito de interés, ¿no? De esa, bueno, eso de por saber más cómo funciona el sistema, ¿vale? Es verdad que a lo mejor no podemos saberlos todos, no podemos llegar a ser arquitectos del software, pero al final sí que conocemos cuáles son las dependencias, al final con la experiencia sí que sabemos, oye, si toco aquí sé que se va a romper allí, si me han modificado esto sé que me ha roto esto otro, y al final pues también tenemos todo ese dominio. Entonces, bueno, si tienes esa curiosidad, pues es algo positivo también. Y luego lo que te comentaba, esa creatividad destructiva, ¿no? Es decir, una persona que le guste ser creativo, pero que le guste ser creativo para ver cómo, y perdonad la expresión, putear el sistema, ¿no? Un poco a ver cómo lo puedo romper, ¿no? Y bueno, la verdad que es un trabajo, es gratificante, es decir, es verdad que es un poco extraño, ¿no? Porque parece como que te gratifica encontrar que hay errores, ¿no? Y claro, el resto de equipos se puede incluso a veces sentir un poco ofendido, ¿no? Pero esa, por ejemplo, es otra habilidad, ¿no? Ya que estamos hablando de habilidades. Hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Es decir, al final no dejamos de ser las personas que estamos encontrando los errores de otras personas. Entonces, hay que tener mucha habilidad de comunicación, ser muy objetivo, es decir, comunicar los errores de forma objetiva y bueno, y lo más, digamos, hay que tener cierta psicología, hay que tener también un poquito de psicología. La verdad que es un rol muy completo, ¿eh? Sí, es un todoterreno realmente, ¿no? Porque, vale, tienes la parte técnica, tienes que sentarte y también tienes que hacer tus pruebas, pero luego tienes que saber hablar, tienes que saber comunicar las cosas a los demás. Y además, a lo mejor decirle a alguien, mira, esto que has hecho falla por todos lados, pero no decirlo así como lo diría yo, que soy un bruto, sino con un poco de mano izquierda, claro. ¿Y qué herramientas recomiendas para una persona que se quiera meter y que quiera probarlo? ¿Hay alguna herramienta que sea accesible para empezar a probar o algo por el estilo? ¿O digamos, qué herramientas necesitaría el stack, ¿no? De una persona que se quiera meter en el mundo ahora mismo? A ver, lo que es para empezar a escribir pruebas, hay herramientas de acceso libre, como puede ser, por ejemplo, mind maps, mapas de ideas, ¿no? Que hay ciertas herramientas por ahí para escribir mapas de ideas. Y con un simple mapa de ideas tú ya puedes ir empezando a preparar tus pruebas, ¿no? Es decir, esto se puede hacer con cualquier aplicación. Te puedes ir a la página web de Twitter o a la de Mercadona incluso, que seguro que tiene por ahí errores. Seguro. Y puedes empezar a pensar, oye, pues voy a probar por aquí, voy a probar el menú voy a probar a navegar entre los productos, voy a probar las diferentes categorías. Y en este mapa de ideas tú ya te vas creando ciertas ramas, que son las áreas que tú vas a ir probando, ¿no? Y luego puedes ir desgranándolo todo lo que tú quieras, ¿no? Esto sería una herramienta un poquito más informal, pero sí sería una herramienta válida, ¿no? Luego, cuando ya hablamos de hacer una prueba seria, ya sí que tenemos que definir cuál es el objetivo de la prueba. Oye, quiero probar esto, cuáles son las precondiciones, si necesito tener datos de entrada, si necesito tener mi sistema en algún estado previo, cuáles son los pasos que tengo que hacer. Pues ve allí, clica aquí, pon esto, vete al otro lado y finalmente comprueba el resultado, ¿no? Y comprueba esto. Es decir, una prueba siempre tiene que tener finalmente una comprobación, si no, no es una prueba. Entonces, eso ya sí son pruebas más específicas, que normalmente suelen ser pruebas ya de pago la mayoría, aunque bueno, hay alguna como TestLink, que creo que es gratuita todavía, y en esas herramientas se pueden empezar a diseñar pruebas, ¿no? Y esas herramientas luego te permiten hacer esa ejecución.
te pone directamente los pasos y tú los vas siguiendo uno por uno y vas marcándolos como, oye, pues si pasan, si fallan, si están bloqueados por algo, puedes ir tú anotando diferentes resultados, ¿no? Y finalmente tendrás si tu prueba es verde o es roja, ¿no? Si pasa o falla. Eso sería para hacer pruebas de forma manual, ¿no? Para hacer pruebas de forma automática, digamos pruebas de interfaz, que pueden ser quizá las más accesibles al principio, tenemos diferentes frameworks de trabajo, ¿no? Como pueden ser Selenium, como pueden ser Cypress, que básicamente son librerías de métodos que te ofrecen las acciones típicas que se hacen sobre una página web, ¿no? Pulsar un Pues botón, rellenar un formulario, llenar un todo eso. campo de un formulario, pulsar un botón, navegar a una URL, incluso poner una espera si necesitas esperar algo. Te ofrece una serie de métodos para que tú ya puedas empezar a simular esta interacción con tu página web. Tanto Cypress como Selenium son herramientas que están muy bien documentadas, es decir, todos los métodos de los que dispone están totalmente documentados, cómo instalarla, cómo empezar a utilizarlo, y es bastante interesante, ¿no? Si nos bajamos a nivel de API, sí tenemos herramientas como Postman, que es muy conocida, donde tú puedes crearte colecciones de peticiones y comprobar también las respuestas que te dan esas peticiones y hacer ciertas aserciones, ciertas comprobaciones sobre esas respuestas, ¿no? Y luego a nivel unitario sí que ya son librerías más específicas, ¿no? Dependiendo del lenguaje de programación, porque aquí ya lo que tú haces es al mismo nivel que el programador, ¿no? Entonces, si el programador está trabajando, por ejemplo, con Python, pues tú tienes PyTest, que es una herramienta para hacer pruebas unitarias para Python, ¿no? Para Java, pues tienes JUnit y así, ¿no? Es decir, tiene su propia... sus Sí, su propios, propio digamos, framework. frameworks bonitos para hacer Sí. pruebas a nivel unitario, ¿no? Entonces, bueno, estos serían herramientas que sí se puede empezar a toquetear, ver algún tutorial y hay poquita información, la verdad, aparte de la documentación me refiero. Pero Y bueno, sí. JUnit es viejo, pero es complejo de usar. O sea, es muy amplio y es enorme, ¿no? Además, yo hace ya tiempo que no lo uso, pero ya era grande hace unos años, ahora debe ser un monstruo, ¿no? Claro, sí. Y en cuanto a la empleabilidad dentro del sector, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues la cosa está de locos. Ya te digo, es una cosa que esperábamos que iba a haber crecimiento hace 10 años, pero no nos imaginábamos esto. Ni en el mejor de los sueños pensábamos que iba a ser así. Es decir, la demanda es increíble porque ya sí, prácticamente todas las empresas que hay en España buscan gente de calidad. Incluso las startups más pequeñitas le gusta comenzar con alguien que ya sepa de calidad para ir introduciendo los procesos desde el principio. Y entonces la búsqueda de perfiles es una lucha viva entre los recruiters y las recruiters. Es algo de todos los niveles, es decir, tenemos desde QAs manuales a QAs para automation, para pruebas automáticas, también con todos los niveles de experiencia, es decir, desde perfiles juniors hasta perfiles estándar, hasta perfiles senior, ¿no? Y luego de ahí pues incluso tenemos más variaciones, incluso hay perfiles ya de arquitectura de QA, jefes de equipo de QA, obviamente. Claro. Y bueno, hay un abanico bastante amplio, ¿no? Entonces y no hay tantos perfiles, porque es lo que hablábamos al principio, ¿no? De la charla, ¿no? No hay formación, con lo cual no hay gente que sepa mucho de este mundo. Claro. Con lo cual los únicos perfiles que hay son los que ya están dentro de este mundo y ya tienen algo de experiencia. Entonces al final se los rifan, ¿no? Un poco, ¿no? Son los que hay, es un pool cerrado y tienen que coger dentro de lo que hay, ¿no? Exacto, pero esto también lo que provoca es que cada vez se abran más posiciones junior, es decir, al final yo, por ejemplo, en la empresa que estoy actualmente, la apuesta ha sido por perfiles junior para formarse dentro de la empresa y los formo yo, porque no hay perfiles disponibles con una experiencia previa. Entonces se apuesta por perfiles ya que no tienen experiencia y, por supuesto, proporcionándoles una formación interna. Pero, por supuesto, si saben algo del tema, pues mejor. Y, por ejemplo, ¿tú cómo llevas a cabo estas formaciones? ¿Es una cosa práctica durante el trabajo? ¿Van surgiendo cosas y te vas parando? ¿O es una cosa sistemática, preparada, previa? Bueno, en mi caso, obviamente yo creo que la experiencia es el primer punto,
pero sí que a mí me gusta hacer formaciones también un poco teóricas a nivel conceptual. Es decir, el QA también se tiene que entender. Es decir, tú en la práctica te pueden decir, oye, esto tienes que hacerlo así, así, así. Es decir, cuando reportas un fallo tienes que poner el resultado esperado, el resultado obtenido, los pasos a reproducir. Pero no solo me quedo ahí, es decir, eso se me enseña, un procedimiento, el empleado lo sigue sin problema, pero también me gusta que entiendan el por qué, ¿no? ¿Por qué esa información? ¿Por qué esos 3 apartados? Y por qué hay que escribirlos de determinada forma y no se pueden escribir de otra, ¿no? Entonces, aquí es donde sí me gusta a mí dar formaciones un poco más contextuales de, oye, mira, el resultado esperado lo escribimos así, pues para ser objetivo, para no dar una opinión subjetiva nuestra, sino que tiene que estar esto linkado con un requisito previo que es el negocio el que lo pide y ciertas cosas, ¿no? Es decir, yo que sé, el título de un fallo, ¿no? Es decir, cuando falla algo, tú tienes que especificar bien qué es lo que ha fallado, ¿no? Parece una tontería, pero si te vas a cualquier empresa y buscas en su sistema de tareas o de errores, error 500 y te salen 400, tío. Ya. O 400 fallo abierto. Oye, error 500 es muy genérico. ¿Qué es lo que está Ya. pasando? Es un poco más concreto, ¿no? Entonces, este tipo de formaciones más conceptuales sí me gusta a mí hacerlas, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, nosotros ahora lo que estamos haciendo es los viernes hacemos una sesión más teórica, conceptual, eso de unas 2 horitas, y el resto de la semana, pues, son los procedimientos básicos del sprint, ¿no? Pero sí que me gusta que todos los miembros del equipo de QA, aunque sean juniors, entiendan el por qué se hacen las cosas de determinada forma. No simplemente que las hagan y ya está, sino que también entiendan por qué se hacen, ¿no? Al final, hay tareas que hay que tener un poquito más de experiencia, como ya evaluación de riesgo, etcétera, etcétera, pero también quiero que entiendan por qué se hace ese tipo de cosas, ¿no? Además, hace falta que tengan un punto de vista global de todo el proceso de desarrollo de software para que puedan participar en las diferentes fases, entender qué es lo que está pasando y participar en lo que haga falta, ¿no? O sea, que no solo es teórico a nivel de exactamente qué es lo que tienes que hacer, sino teórico de cómo funciona todo para que todo el input que dé esté en el sitio correcto, en el momento correcto, ¿no? Efectivamente, exactamente. Formación de, oye, cómo trabaja el equipo de producto, cómo trabaja el equipo de diseño, cómo trabajan los DevOps, cómo trabajan los desarrolladores, en qué momento hacen esto, en qué momento se lo pasan al siguiente, en qué momento... Sí, tiene que ser bastante completo. Es otra de las cosas que a mí me gusta mucho del rol de QA, es esa visión amplia, ya no solo de tu producto, que lo conoces ampliamente, sino también de todo el proceso de trabajo, de todo el ciclo de desarrollo y de toda la compañía, ¿no? Hasta, pues ya te digo, desde la toma de requisitos con el cliente hasta atención al cliente final. Es decir, conoces todo desde el principio hasta el final. Entonces, está bastante chulo por eso. Es un papel súper heterogéneo, ¿no? Porque al final tienes que estar en muchos sitios a muchas cosas. Está guay. Sí. Quiero decir, es dinámico. Nosotros, los programadores, estamos programando y quejándonos. Esos suelen ser los 2 roles fundamentales, ¿no? Pero vosotros vais a tener diferentes papeles, diferentes momentos. ¿Y soléis llevar un proyecto simultáneo o varios a la vez? Bueno, esto, ya te digo, esto es un poco un tema de la independencia del equipo, ¿no? De QA, ya te digo, esto podemos tener todos los niveles. Tenemos desde un equipo de QA que puede estar externalizado para un proyecto específico a un equipo de QA dentro de la empresa, pero que sea como un pool de QA que sirve a todos los proyectos, o podemos tener los QA distribuidos en cada uno de los proyectos, que para mí es lo más eficiente, ¿no? Claro. Sí que es verdad que me gusta que de vez en cuando haya cierta rotación para también aprender otras cosas y saber de otros proyectos, pero sí que si está involucrado dentro del proyecto hay, digamos, más ownership, más colaboración y sería lo más ideal desde mi punto de vista. Luego también depende mucho del ratio de QA desarrollo, ¿no? Dependiendo del número de desarrolladores que haya en comparación con los QA, ¿no? Que bueno, aquí ya hay empresas que apuestan por tener muchos desarrolladores y muy poco QA, lo cual muchas veces se convierte en una especie de cuello de botella. Sí. Y otras ya donde sí el ratio es mucho más grande, puedo decirte 2-1 quizás, y donde sí hay muchos QA dentro de los equipos. Yo he llegado a tener dentro de un equipo 8 QA, incluso, claro, en el mismo proyecto, ¿eh? Entonces eso ya es bastante amplio. ¿Tú dirías que el ratio ideal serían 2 desarrolladores y un QA por cada dos, o sea, un QA por cada 2 desarrolladores, ¿no? A ver, para mí ideal sería 1-1. Ya, es verdad, si pudiéramos pedir, ¿no? Siendo un poquito más realista, sí.
Sí, sí, no, porque trabajo hay, eso está claro. O sea, Sí, se va a aprovechar lo que sea, ¿no? sí, sí, sí. Genial. Pues también vamos a anunciar que vamos a dar un curso juntos, ¿no? Vas a dar un curso en Socratec en noviembre sobre todo esto de QA, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo va a ir el curso y qué vamos a ver? Bueno, sí, el curso va un poco justamente a colación de lo que estábamos hablando, ¿no? De la falta de formación que hay para perfiles de QA y de la gran demanda de perfiles que hay, ¿no? Entonces, es un curso eh, no solo introductorio, sino que incluso ya teniendo algún conocimiento, seguro que se aprenden cosas nuevas porque vamos a intentar Sí. abarcar diferentes cosas, ¿no? Desde los conceptos más básicos hasta las herramientas un poquito más sofisticadas para hacer ya pruebas automáticas Ujú. y vamos a intentar tocar todo ese espectro, ¿no? Y por supuesto es necesario muchas veces entender todo el ciclo de desarrollo para poder entender en qué momento se hacen las pruebas, qué tipos de pruebas hay que hacer en qué momento. Entonces es algo que también vamos a repasar, va a venir bastante bien incluso para quien quiera conocer un poquito mejor todo esto, ¿no? Todo el ciclo al completo, ¿no? Pero en concreto para QA pues veremos todo lo que son las tareas básicas, como he dicho, de creación de pruebas, ejecución de pruebas, reporte de errores, los diferentes tipos de pruebas que existen, los diferentes niveles, la clasificación y categorización de errores, y luego nos vamos a meter en temas más técnicos como pruebas a nivel unitario. Vamos a ver algunas, vamos a ver pruebas de API con Postman y vamos a ver pruebas a través de la interfaz con Cypress y con Selenium. Entonces, vamos un poco a tocar todo ese abanico para que, bueno, las personas que hagan el curso tengan las nociones suficientes para poder afrontar un puesto el día 1 sin asustarse. Ujú. Y también, no solo eso, sino también para que puedan elegir qué especialización les gustaría más, ¿no? Es decir, porque durante el curso vamos a ver diferentes cosas y se van a poder decantar por, oye, me gustan mucho esto de las pruebas automáticas, yo solo quiero estar a roles de automatización, Ujú. o no me gusta tanto, prefiero un rol más manual o algo así, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí un abanico bueno, y por lo menos va a tener la base esa persona para, ya digo, para afrontar un rol de QA, y ya no solo el rol, sino la entrevista, que también es súper importante, ¿no? Claro. Ya os digo, como no hay perfiles con experiencia suficientes, porque ya están todos cogidos, digamos, están todos ocupados, se está optando por tirar de perfiles junior. Y obviamente, ante 10 personas en el mismo nivel, la persona que ya sepa o tenga idea de cómo es todo el proceso de desarrollo y cómo QA participa dentro de un proceso de desarrollo, obviamente va a tener más ventaja, ¿no? Es algo, vamos, ya os digo, yo tuve la gran suerte de empezar en este mundo y aprender desde mi primera experiencia, y cuando he ido a otras empresas o a otras entrevistas y he contado mis experiencias, mis conocimientos, pues han flipado un poco, ¿no? Claro. Porque no era algo que existía en ese momento en las empresas y era como algo muy novedoso. Entonces, y sigue pasando a día de hoy, es Sí, sí, decir, sí. sigue pasando. Yo lo veo constantemente con la gente que tenemos contacto a través de Socratec, que es una cosa que en algunas empresas o está instaurado o está por instaurar, pero no hay término medio, ¿no? O hay interés y un poquito de desconocimiento, o ya existe y ya es una cosa que está extendida dentro de la empresa, ¿no? No hay término medio. ¿Y qué requisitos previos pondrías para un alumno que vaya a hacer el curso? ¿Qué es el perfil ideal o hacia quién está orientado el curso? Bueno, a ver, primero, personas que tengan ganas, obviamente, de aprender, eso siempre, Está ¿no? claro. Eso siempre. Sí que como vamos a tocar la parte de pruebas automáticas, sí que sería interesante o ideal que por lo menos una base mínima de algún lenguaje de programación tuviera, ¿no? Simplemente. Aún Ujú. así, ya os digo que los frameworks modernos como son Cypress, quizás Selenium es un poco más complejo, ¿no? Pero Cypress, que es un framework bastante moderno, es muy, muy sencillo de usar. Y para hacer pruebas a nivel de interfaz básica, ni siquiera hace falta codificar un programa complicado, ¿no? Entonces, si la base, no la base, si el nivel de programación es bajo, tampoco pasa nada, ¿no? Pero, Ujú. hombre, sería interesante para poder aprovechar al máximo esa parte, ¿no? Si no, bueno, siempre tenemos la otra parte que también se puede explotar.
Eso serían los requisitos, básicamente, sobre todo que tenga interés en este mundo, que tenga interés en conocer, como ya he dicho también, no solo la parte de QA, sino cómo funciona todo el ciclo de desarrollo. Y básicamente para mí sería tener ganas. ¿Y gente que ya esté trabajando como QA en alguna empresa, tú le recomendarías el curso? Sí, es lo que te comentaba, porque es verdad que con este boom de QA o este auge, hay ciertas empresas que han empezado con perfiles que no están formados, ¿no? Y entonces realmente no hacen QA, digamos, de forma correcta al 100%, ¿no? Hacen un poquito más QA... Testing, ¿no? testing, sí. Exacto, hacen más testing o más a lo bruto sin seguir ciertos procedimientos. Y entonces yo creo que para las personas y seguro que los que están en esos sitios lo reconocen, ¿no? Y sienten que le hace falta entender mejor cuáles son los procedimientos, cuál es la forma de trabajar. Entonces sí, por supuesto que se lo recomendaría. O incluso QAs que estén solo en la parte manual y quieran... es verdad que hay perfiles que están en la parte manual, quieren crecer dentro de su empresa, pero no pueden optar a un puesto por falta de tiempo o lo que sea. Sí. Y entonces, si quieren, por ejemplo, aprender sobre la parte de automatización, es una buena oportunidad también para formarse fuera de la empresa, ¿no? Y luego poder aplicar los conocimientos dentro de la empresa. Claro, o sea que es subir el nivel un poco de lo que está haciendo la empresa, la metodología, las formas de trabajo, las herramientas, un poco todo, ¿no? Ese aspecto. Exactamente, sí, es lo que te iba a decir. Desde luego, el coste, o sea, el beneficio que puede tener una empresa de todos estos conocimientos es mucho más del coste del curso, segurísimo. Claro, sí, está claro. Y por otro lado, me toca barrer para casa y te quería preguntar a ti por el perfil Bootcamp. Has recomendado a muchísima gente en Bootcamps que he dado clase, yo creo que son 6 o 8 personas, ¿no? Que además están todos trabajando ahora mismo, excepto los que aún siguen en ello, todavía están estudiando. ¿Tú cómo ves el perfil Bootcamp? Bueno, el recomendar de forma directa, sí han sido 6, entre 6 y 8, pero de forma indirecta han sido muchos más. Sí. Al final, este mundo es muy grande, la red de contactos es bastante grande y al final acaban recomendados por otras personas y todo esto, ¿no? Pero sí que el hecho de dar a conocer estos bootcamps o que suenen, ¿no?, en el ambiente, ahí sí que he sido partícipe también. Sí. Y yo lo veo bastante bien, sobre todo por el tema de eso, ¿no? De la falta de formación que existe, ¿no? Y al final el bootcamp prepara a personas de forma intensiva en un periodo corto de tiempo, digámoslo así, y esas personas están listas para empezar en una empresa. Yo trabajo con perfiles que han salido del bootcamp, lo sabéis, tanto en QA como en desarrollo. Trabajo con muchos de ellos y otros muchos son amigos míos. Y la verdad que todo el mundo está súper contento, es decir, tanto ellos, es decir, tanto los alumnos que ya están trabajando, ya son trabajadores, como las empresas que los han contratado. Es decir, no he visto ningún caso donde haya un problema de, oye, pues esto no es lo que me gusta y lo dejo. Al contrario, es decir, yo creo que la gente descubre, después de hacer el bootcamp, descubren mucho más el valor que podía tener en su momento. Pero claro, hasta que no estás dentro de este mundo no lo ves. Porque los perfiles previos de las personas que has recomendado eran actores. Algunos no sé lo que hacían, la verdad. Pero bueno, cosas así un poco nada que ver. Hay trabajadores sociales, técnicos de riesgos laborales, es decir, gente que no venía del mundo de la informática, digámoslo así, o del mundo de la tecnología, pero sí que era gente, al final el denominador común de toda esta gente es gente que quiere dar un cambio en su vida, lo primero, y lo segundo, gente que ve que el sector nuestro es uno de los sectores más privilegiados. Es realmente, ¿no? Porque si te fijas en otros sectores del mundo laboral, y más ahora después de toda la crisis pandémica y económica, etcétera, todos los demás sectores van cuesta abajo y sin embargo el nuestro es como más potenciado aún, con esto del trabajo en remoto, el uso de todas las tecnologías, está mucho más potenciado, con lo cual vamos a contracorriente totalmente, ¿no? Entonces, somos anticíclicos, sí. Exacto. La gente que ve esa oportunidad y ve ese auge, pues, y quiere un cambio de vida porque no le convence lo suyo por el motivo que sea, incluso por motivos personales, pues lo ven claro y se lanzan de cabeza. Yo animo prácticamente a todo el mundo. Siempre que quedo con un grupo de amigos y hay gente fuera del mundo de IT, acabamos hablando del bootcamp y de que se metan en algo de esto. Y un poco para terminar, ¿qué recomendación le darías a una persona que no se termina de decidir? Que dice, sí, lo de la informática yo sé que hay mucho trabajo y tal, pero
yo lo entiendo, que usamos muchísimo vocabulario, cosas complejas y que resulta difícil, a lo mejor solo con vídeos, solo con contenido, dar el salto y meterse en la informática, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a una persona que está en el paso previo, ¿no? Aún no ha empezado. Pues mira, es curioso porque justo el otro día, con uno de estos amigos que comentabas antes, que no eran del mundo técnico y finalmente hizo el bootcamp y trabaja ya en este mundillo, antiguamente cuando nos juntábamos amigos y él venía, las conversaciones técnicas se quedaban como un poco aisladas, ¿no? Porque es lo que tú decías, ¿no? Los palabras, el vocabulario que utilizábamos. Y sin embargo, el otro día era curioso porque estábamos en un grupo y había 2 personas que no eran técnicas previamente, pero después del bootcamp y de estar trabajando sí, y eran esas personas las que estaban hablando del mundo técnico y el resto los que estábamos hablando de otras cosas, ¿no? De baloncesto, de fútbol, y me resultó súper curiosa la situación, ¿no? Entonces, eso es algo que no debe de dar miedo. Yo entiendo que es verdad que suena todo muy a chino, pero no es algo que debe dar miedo, porque una vez ya te involucras y te metes en este mundo, al final ya te acostumbras a la jerga, las palabras, los nombres de las herramientas, y al final no deja de ser eso, ¿no? Vocabulario, no es otra cosa. Lo importante es entender bien las cosas y ya está, lo demás es la forma de llamarlas. Entonces, quien esté ahí, yo digo que no se lo piense, es decir, se lo he recomendado a mucha gente, han estado en duda mucha gente, pero que se lancen y nadie se ha arrepentido. Es decir, yo creo que la mayor prueba es esa, ¿no? Que nadie se arrepiente y que luego se le ve el valor muchísimo más y vamos. Y es más, luego son esas mismas personas las que recomiendan a otras personas, ¿no? Al final, y eso es porque funciona. Yo simplemente mi consejo es que no se lo piensen, que se lancen y ya está. Al final no es mucho tiempo, quiero decir, es un periodo muy corto de tu vida, no es algo que te vaya a afectar para mal, al contrario, tienes mucho que ganar. Entonces, creo que es lo más importante. Porque hasta ahora toda la gente que ha recomendado está trabajando, ¿no? No me equivoco. Sí, están todos trabajando y de hecho, curiosamente, cada vez más, ¿no? Están acabando en perfiles de QA, es decir, incluso gente que estudia el bootcamp de desarrollo, pero finalmente accede a un puesto de trabajo de QA, ¿no? Bien porque le gusta el tema, que hay mucha gente que le gusta, pero al no haber formación de QA, pues opta por la formación de desarrollo, pero realmente lo que le interesa es un poco el mundo de QA, o le llama la atención, o le atrae por el tema ese, ¿no? De buscar los errores, es algo que le pica la curiosidad a mucha gente. O simplemente gente que, bueno, termina la parte de desarrollo, a lo mejor no le motiva tanto, pero sí encuentra en el camino de QA esa motivación que le faltaba en la parte de desarrollo. Y de hecho, esto, Carlos, tú como profesor lo has estado viendo con este tiempo, que cada vez más perfiles derivan en el mundo de QA, ¿no? Claro. O sea que una persona que estudia el bootcamp perfectamente se puede dedicar al mundo de QA, ¿no? Sí, por supuesto. Además, todos los conocimientos de programación que adquiera le van a venir bien. Pues luego tener un perfil técnico más alto. Claro, está claro. Bueno, Fran, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Eres el segundo que se presta. Y encantado, yo creo que ha sido súper productivo. Estas cosas yo siempre las planteo para gente que en principio no tiene ninguna idea de lo que es todo esto, para introducirlo. Además, una persona como tú, que eres un referente, pues con mucha más razón. Vas a poder dar mucho más visión, mucho más empaque a lo que significa todo esto, ¿no? Sobre todo porque son todos siglas. Nosotros no nos damos cuenta porque tienen significado. Pero para una persona que no tenga ni idea, dice QA, ¿qué diferencia hay? QA, desarrollo, no sabe, es muy difícil, ¿no? Meterse. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Y bueno, una horita, son muchas cosas. Espero que por lo menos la base haya quedado clara y si no, pues expandimos contenido y material en otro podcast y en el curso, por supuesto. Sí, el curso lo enlazaré en el canal. Si estáis escuchando esto por YouTube o Spotify, tenéis toda la información en la página web, socratec.es, y enlazaré también en los comentarios de YouTube al curso para que lo tengáis disponible ahí. Fran, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima seguro, ¿vale? Gracias, Carlos, un saludo. Venga, nos vemos.